¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política en este viernes, ya fin de semana, 31 de julio del año 2020, transmitiendo desde esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Yo agradezco el favor de su atención y lo invito a que continúe en esta programación que le estamos ofreciendo durante este día. Y además le recuerdo que al concluir este espacio informativo estaremos como todos los viernes en la entrevista con, hoy me van a acompañar Bárbara Céspedes Solís. Ella es integrante de un grupo de rescatistas independientes y nos hablará precisamente de ese trabajo que pues de alguna manera ellas realizan sin tener un presupuesto en rescate de los animales en situación de calle. Así es que no se lo pierda en punto de las 8 de la noche, todo bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Y vamos a dar inicio rápidamente con la información que se ha generado en las últimas horas a nivel nacional. Fíjese que se está pidiendo por parte de 10 gobernadores de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco y Michoacán, la salida del subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud Federal, me refiero a Hugo López-Gatell. Esto que han manifestado el día de hoy los gobernadores de esos estados, en su mayoría de extracción priista y perredista, además del Partido de Acción Nacional, es en virtud a que consideran que los resultados en cuanto a la contención de la pandemia de COVID-19 en México no ha sido del todo favorable. No ha sido porque en base a lo que ellos consideran, los datos hablan por sí solos y en una cifra que se manejó inicialmente de muertos, esto habla de que no ha habido una estrategia realmente convincente que pueda haber enfrentado esta contención de la pandemia, según la opinión que tienen los gobernadores. Y es que actualmente, y según lo que yo ya le había informado hace unos días, México está en el lugar número 3 en cuanto a los fallecimientos reportados a nivel mundial y también a la cifra de datos positivos de la enfermedad de coronavirus. Esto y otras cuestiones más, sobre todo lo que se refiere a la contención y estrategias claras y contundentes que permita a los gobernadores de los estados y que permita a los municipios poder evitar los hechos que se han dado y que por supuesto esto habla ya de una saturación de hospitales y las muertes que se ha provocado, es lo que ha llevado a los gobernadores pedir la salida de Hugo López-Gatell. Esto lo han manifestado, consideran que se deben a partir de ahora y ante estos resultados que hablan por supuesto en la cifra, en el lugar número 3 en el que estamos, de que es necesario realmente reconocer que no se ha podido contener esta pandemia y que México está con una cifra muy alta y que podría seguirse desbordando los números y lamentablemente los fallecimientos. Esto lo han dicho los gobernadores y en respuesta pues no hay hasta el momento, solamente la declaración que hoy hace en su conferencia matutina Hugo López-Gatell, dando a conocer sus recorridos que va a continuar en lo que es la República Mexicana. Ha estado durante cada semana en Chiapas, ha estado en Tabasco y hoy está en Puebla, precisamente en esos estados que ha sido el epicentro también de la enfermedad de coronavirus. Hugo López-Gatell ha encabezado un programa de recuperación de la salud en donde se atienden 3 vertientes principales en lo que se refiere a evitar la saturación de hospitales por un lado, a mejorar el tema de la alimentación y también en resolver y buscar trabajos que permitan a las autoridades poder atender las situaciones de salud que se presentan o enfermedades que son en estos momentos pues de riesgo para las personas que tienen la enfermedad de coronavirus o quienes no, pero bueno, ese es el tema que se ha centrado precisamente Hugo López-Gatell en esta gira de trabajo, que por cierto se contempla que la próxima semana esté por el estado de Veracruz visitando precisamente Jalapa o Veracruz. Tentativamente se habla que serán esos municipios los que estará encabezando una reunión de trabajo, y esta agenda de este programa de salud al que se refiere el subsecretario de Prevención de la Salud, esto pues habla del interés de seguir
seguir haciendo lo que ellos consideran propio para atender esta situación de la pandemia, pero los gobernadores pues insisten en esa postura, en pedir la salida de Hugo López-Gatell. Por otro lado, le comento que los legisladores del PRI, PAN y PRD han apoyado en las últimas horas a Miguel Ángel Osorio Chong, quien es coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional, luego de que se diera a conocer una investigación que presumiblemente habla de un manejo discrecional de recursos que tuvo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y en ese sentido los legisladores de la Cámara Alta de los partidos PAN, PRI y PRD se han pronunciado en favor de en este caso de Miguel Ángel Osorio Chong, a quien han reconocido su trabajo y su trayectoria dentro del PRI y en su trayectoria dentro del gobierno federal en la Secretaría de Gobernación con Enrique Peña Nieto, y así se han manifestado precisamente algunos de ellos. Ha sido Claudia Ruiz Massieu, la senadora, ha sido también Miguel Ángel Mancera, también ha hecho su pronunciamiento a través de redes sociales, Erubiel Ávila, manifestando y reconociendo el apoyo restricto a Miguel Ángel Osorio Chong en torno a esas investigaciones que presumiblemente el gobierno federal ha iniciado por un manejo discrecional cuyo monto aún se desconoce de recursos durante la administración de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues ahí está los legisladores de la Cámara Alta metiendo las manos por Miguel Ángel Osorio Chong y refrendando su compromiso y su apoyo ante cualquier situación o investigación que el gobierno federal presumiblemente ha iniciado. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida regresamos, no nos cambie, estamos transmitiendo desde esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Tenemos una temperatura de 31 grados centígrados, pero una sensación térmica de 33. Le recuerdo que durante este fin de semana pues habrá eventos del norte, se estarán presentando lluvias, de esto le hablaré dentro de un momento. Gracias, vamos a la pausa, regresamos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables. Quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie, por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida,
que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. México es un país con grandes fortalezas. Hoy atravesamos por un momento difícil y es tiempo de demostrar que unidos saldremos adelante. Este reto nos ocupa a todas y todos. Por ello, con la vocación de servir a la nación, en el sector energético trabajamos bajo las medidas emitidas por la Secretaría de Salud. México nos necesita. Seguimos transportando gas, llevando energía a todo el país y produciendo hidrocarburos para garantizar el bienestar de la población. El reto es muy grande y el sector energético mexicano está a la altura para afrontarlo. El abasto de energéticos está asegurado en todo el territorio nacional. Quédate en casa, que de la energía nosotros nos encargamos. Secretaría de Energía. Gobierno de México. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Ante la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama al 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Tenemos en la línea telefónica al licenciado Juan Carlos Charleston Salinas, él es abogado y vamos a platicar de un tema interesante, el trabajo home office, precisamente en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de pandemia. Lo saludo, licenciado, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Efectivamente, pues ahorita sabemos que tenemos el tercer lugar en muertes a nivel mundial y en contagiados de coronavirus o de COVID-19, y se tienen que implementar las estrategias de sana distancia. Es por ello que hemos tocado el tema en esta ocasión del trabajo en casa o el home office que le dicen, o el teletrabajo, que si bien es cierto no está reglamentado, lo cierto es que la Ley Federal del Trabajo sí establece el trabajo en telecasa o a distancia, el trabajo a distancia. Esto significa que se pueden implementar acciones para que, de acuerdo a las características y particularidades del trabajo que se realiza, esto se puede realizar desde la casa, se pueden realizar no necesariamente dentro de la casa, sino pueden ser en un hotel, en otro lugar, con la finalidad de no estar en el centro de trabajo, siempre y cuando lo permita la condición del trabajo, y esto se estipula en las propias condiciones de trabajo. Sería el mismo horario de trabajo, el empleado o el trabajador tiene que estar pues
contestar las llamadas del patrón cuando se les requiera, pero en esta ocasión sería única y exclusivamente en cuestiones de vía remota. Utilizar las tecnologías con la finalidad de que el teletrabajo se realice a través de vía remota. Ya lo están haciendo la Administración Pública Federal, estatal y municipal. Por ejemplo, la Administración Pública Federal, nos estamos dando cuenta que en diferentes dependencias de gobierno están utilizando realizar el trabajo vía remota, ¿sí? Por ejemplo, en el Poder Judicial Federal, de igual manera, los ministros de la Suprema Corte y los colegiados están trabajando vía remota con este tipo de una nueva modalidad de trabajo, pero que lo permite el trabajo que se realiza normalmente. Y bueno, esto no era habitual, se ha dado en estos momentos de la pandemia y la situación en el que hay que guardar sana distancia o en el que hay que proteger principalmente a la población, a los trabajadores vulnerables o con enfermedades crónico-degenerativas. Efectivamente, así es, cada trabajo tiene su peculiaridad, cómo se va a desempeñar, cómo se va a desarrollar. Los que se puedan desarrollar por vía remota, por vía tecnológica, pues hay que hacerlo. Si bien es cierto, se vino la reforma laboral, ese tema no se tocó desafortunadamente, el tema del trabajo a distancia, el teletrabajo, el home office, pero se puede legislar sobre esa materia, ¿sí? Se puede legislar. Nos alcanzó el COVID. A nivel América Latina, Argentina es el país que lleva a la vanguardia la cuestión del trabajo a distancia, el home office, que sin duda alguna pues debemos de copiar, por ejemplo, estos países que realizan o que tienen legalizado en su ley el trabajo office, el trabajo vía remota o teletrabajo. Sí, son los mismos horarios de trabajo, pero en lugar de estar en el trabajo, van a estar en su casa. No necesariamente pueden estar en su casa, pueden estar en un hotel, en un lugar, pero que no esté en el centro de trabajo, con la finalidad de que no haya aglutinación de trabajadores y que esto pueda generar más contagios, mucho más contagios de lo que estamos viviendo aquí en México. Esta sería una estrategia a favor de evitar más contagios en nuestro país. Claro, licenciado, uno de los profesionistas o el grupo de profesionistas de abogados es quien ha tenido bastantes problemas o contratiempos para poder regresar a los juzgados, a su trabajo habitual, que difícilmente puede hacerse a distancia. Efectivamente, ahorita única y exclusivamente lo que se está haciendo es recibir inicios de demandas, pero no hay impulso de las mismas. ¿Por qué? Porque nos ganó a todos el COVID, la pandemia. No estábamos preparados para recibir el teletrabajo, la teledistancia, inclusive a nivel educativo. Yo me acuerdo hace muchos años que en una ocasión un presidente de la República, para ser exactos, Enrique Peña Nieto, dijo que le iba a regalar computadoras a todos los niños. Y todo el mundo se rió y los criticaron y dijeron muchas cosas. Imagínense, si te hubieran regalado esas computadoras, pues ahorita los niños pudieran accesar a través de esas computadoras que se hayan regalado, que se hubieran regalado para la educación en línea, ¿no? Sí, pero en ese tiempo pues lo veíamos nosotros como una burla, ¿no? Se veía, fue muy criticado ante los medios y todo el mundo decía que por qué una computadora a cada niño, que el niño lo que requería era otra cosa, ¿no? Bueno, pues aquí nos damos cuenta que la problemática que existe es de que debemos de adecuar la situación real que vivimos a la cuestión tecnológica para podernos desempeñar ante la situación que estamos viviendo del COVID-19 y la pandemia. Claro, y también fue una burla que no diera finalmente la computadora, ¿no? Como lo había prometido él. No se dieron por la crítica que hubo. Yo creo que ya no la continuaron, no continuaron, y hasta el día de hoy pues ahorita pues cualquier joven tiene un celular, bueno, pues pueden recibir a través de celulares, pueden recibir sus clases en línea o
pero sí es necesario la implementación y la legislación en la nueva reforma laboral del teletrabajo, de la teledistancia, el trabajo en casa, utilizar las tecnologías en los trabajos que circunstancialmente y de acuerdo a las peculiaridades se requiera el trabajo a teledistancia, y así se aminoraría mucho más los contagios. Claro, bueno, esperemos esa parte del trabajo que tienen ahora los legisladores de buscar adecuar esa ley. Sí, tenemos Argentina, que es un país que lleva la vanguardia. Bueno, pues hay que copiar lo bueno de diferentes países, Argentina, Alemania, Australia, y copiarlo aquí en México. Claro. Sí, inclusive yo platicaba con unos amigos que son ingenieros en Pemex, que ya las plataformas ya las manejan a teledistancia, vía tecnológica, vía tecnológica. La plataforma está en mar y ellos distribuyen, por ejemplo, los productos y todo a través del manejo de las computadoras, cierran válvulas, abren válvulas a través de teletrabajo, ¿sí? Pues formidable, ¿no? Qué bueno que ya existe esa posibilidad. ¿Algo más, licenciado Juan Carlos? Pues nada, simple y sencillamente exhortar a la ciudadanía que se siga cuidando en casa, tener la sana distancia, y que poco a poco tratemos de vencer la pandemia, el COVID, usando los cubrebocas. Es muy importante usar los cubrebocas. ¿Sí? Muchas gracias, Azucena, y te mando un fuerte abrazo. Saludos. Saludos, Juan Carlos. Muy buenas noches. Adiós, adiós. Pues bien, el licenciado Juan Carlos Charleston Salinas, abogado, nos ha hablado precisamente del trabajo home office, el trabajo a distancia y muchas situaciones que no consideramos que se pudieran implementar en México. Ahora se abre esa posibilidad de que a través de iniciativa o planteamiento de los legisladores se busque hacer esta adecuación copiando otros modelos de trabajo de otros países del mundo como Argentina, como bien lo menciona el licenciado, y sobre todo pues también atender el tema educativo y demás que es necesario ante esta gran cantidad de contagios y esta curva de la pandemia que parece ser no se puede vencer. Vamos a ir a una pausa, regresamos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México.
Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables. Quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie, por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y fíjese que quisimos hablar para hacer algunas precisiones con respecto a la reanudación del trabajo del Instituto Nacional Electoral que se contempla para este próximo mes de agosto, y era necesario hablar con la licenciada Glenny, que ella es precisamente la vocal del Registro Federal de Electores, y vamos a hablar precisamente en torno a ese tema. La saludo, licenciada, buenas noches. Platíquenos con relación a la reanudación de estas actividades por parte del órgano electoral. Buenas tardes, Azucena, muchas gracias. Un saludo a tu auditorio. Efectivamente, como lo hemos mencionado ya desde este 20 de julio, pues bueno, el INE, a través de los módulos de atención ciudadana, estará haciendo una reapertura en sus módulos de manera paulatina. ¿Qué quiere decir esto? Que será en dos fases. Esta primera fase empieza justamente el próximo lunes, 3 de agosto, no para todos los módulos de atención ciudadana. Para el caso del módulo de Coatzacoalcos, estaremos reanudando a partir del 17 de agosto. Es importante comentarle a la ciudadanía que pues bajo esta nueva normalidad, el INE, por supuesto, cuida de la salud de los ciudadanos y por supuesto de los funcionarios que laboran en él. Por lo tanto, bueno, se han implementado protocolos de higiene, protocolos sanitarios, los cuales los ciudadanos tendrán que ajustarse para poder brindarle un mejor servicio. ¿Qué quiere decir esto? Para empezar, los ciudadanos a partir del 17 de agosto que estaremos atendiendo, solo les atenderemos con cita programada. Que esta cita programada la pueden tramitar ya desde este momento sin ningún problema a través de la página del INE, www.ine.mx, o a través del número de INETEL, 800-433-2000. El ciudadano va a tramitar su cita y le solicitamos que llegue puntual a su cita, puesto que pues estamos evitando que haya aglomeraciones y no podemos no podrá permanecer fuera del módulo el ciudadano. Al ingreso, bueno, en el acceso principal del módulo, el ciudadano deberá permitir que se le tome la temperatura frontal, es decir, le vamos a tomar en la frente su temperatura. Por supuesto, si es un ciudadano que presenta síntomas de COVID o tiene una temperatura por arriba de los 38 grados, pues no le podremos brindar el servicio. Asimismo, se le colocará gel antibacterial al ingresar al módulo. Y bueno, estando dentro del módulo, pues también se aplicará gel antibacterial en diversos momentos. Los funcionarios de módulo estarán desinfectando tanto dispositivos de huella, pad de firma, así como su propio equipo tecnológico entre cada uno de los ciudadanos. Y por supuesto, hacerles saber a la ciudadanía que es obligatorio el uso de cubreboca para que pueda accesar al ciudadano.
Lamentablemente no podemos ser flexibles en este sentido, pues estamos atravesando una situación de contingencia delicada en la que me parece que el INE está cuidando de la propia ciudadanía. Entonces, exhortamos a que todos los ciudadanos se ajusten a estas medidas y pues evitemos algunos inconvenientes, algunas molestias, solicitando su cita programada desde este momento. Claro, y efectivamente hacer que ellos lleven el cubrebocas, porque eso no solamente es protección para ellos, sino también para ustedes, como parte del personal de la autoridad electoral. Sí, por supuesto, y le solicitamos, no será posible darle el acceso a acompañantes o a niños. Entonces, también exhortamos a la ciudadanía que por favor no acuda con niños, puesto que si los presentaran y no tuvieran con quién dejarlos en la parte de afuera, pues lamentablemente no podremos atenderle. Para el caso de los ciudadanos que requieren algún trámite y sea necesario llevar a sus testigos, por supuesto los podrán llevar, pero los testigos esperarán en la parte de afuera. Una vez que se esté realizando el trámite y sea necesario su presencia, se les llamará uno a uno para que pueda brindar la información respecto del trámite de su ciudadano, pero no podrán entrar de primera mano con el interesado. Para recoger credencial también es necesario que tramiten una cita. Tú recordarás, Azucena, que antes de esta contingencia pues no teníamos la necesidad de una cita programada para la entrega de la credencial. Ahora sí, el INE va a trabajar hasta nuevo aviso prácticamente bajo esta nueva modalidad de cita programada, tanto trámite como entrega de la credencial. En nuestro módulo, que estará atendiendo a partir del 17 de agosto, ya estaremos en posibilidades de atender tanto las entregas de credencial de todas aquellas que se hayan quedado pendientes por la contingencia, como cualquier tipo de trámite. Es decir, podremos atender a los ciudadanos que han cumplido los 18 años, haremos reposiciones, cambios de domicilio, corrección en datos, corrección en domicilio. Es decir, abrimos nuevamente nuestro módulo con el 100% del servicio de atención a la ciudadanía. Pues le agradezco mucho, licenciada Glenny Martínez Hernández, que nos haya hecho esta interesante aclaración. Oiga, una pregunta para las personas que tienen pues que desplazarse en silla de ruedas y a veces hay que ayudarlos para poder entrar o ingresar a la parte de la oficina del módulo del INE. ¿Ahí cómo se le harán? ¿Será ayudado por un familiar o algún personal del instituto? Sí, muy buena pregunta, Azucena, por supuesto. Eso es este tipo de ciudadanía que nos visite, personas de la tercera edad o personas con discapacidad que requieran un apoyo físico, serán exclusivamente las únicas personas que podrán accesar con un acompañante. Lo mismo si se tratara de una persona que tiene una deficiencia auditiva o una deficiencia del habla, que requiriera de alguna persona de apoyo para poder tomarle sus datos. Por supuesto que le daríamos el acceso a una sola persona, un solo acompañante, pero repito, solo en estos casos muy, muy especiales. El resto de los ciudadanos esperarán en la parte de afuera y reitero, por favor, muy puntuales. Apóyennos con la sana distancia, no aglomerando nuestras instalaciones. Claro, y también con el uso de cubrebocas, se lo reiteramos a la población. Gracias, licenciada Glenny. Un gusto, Azucena. Estoy para servirte. Gracias. Pues bien, la licenciada Glenny Martínez Hernández, vocal del Registro Federal de Electores, nos ha precisado en torno a la reanudación del trabajo que tendrá la autoridad electoral a partir del próximo mes de agosto. No será Coatzacoalcos quien inicie sus actividades para esa fecha, 3 de agosto, será en otras partes de la República. Coatzacoalcos exclusivamente iniciará con actividades por parte del órgano electoral a partir del 17 de agosto. Es necesario que hagan su cita programada, que lleven cada uno de los documentos que requieren, porque de lo contrario pues perderían su cita. Y por otro lado, también se requiere que usen el cubrebocas, que guarden la sana distancia y que su acompañante pues también esté en perfecto estado de salud para evitar que le sea negada la entrada o el acceso, para que la persona interesada
pueda realizar su trámite. Y recordando un poco lo que dijo también y reiterándose a la población, el uso de cubrebocas es importante. Si no lo usan, como la mayor parte de la población, no podrá ingresar a esta oficina. Así de tajante, y parte de lo que han dicho los gobernadores, aquí voy a hacer un acotamiento en ese sentido de pedir la renuncia de Hugo López-Gatell, y no estamos entrando en defensa de Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención de la Salud, pero yo sí he insistido en el tema de la irresponsabilidad ciudadana, de la irresponsabilidad social de algunos ciudadanos que por necesidad tienen que salir a trabajar, otros no tanto, y otros que no usan el cubrebocas, otros que están tomando estos momentos de una situación difícil de pandemia, con muchos casos de positivos de la enfermedad y de funciones, lo están tomando como si fueran vacaciones. Claro, es una decisión personalísima, pero yo creo que esto nos compete a todos poder atender y resolver esa problemática para que no existan más casos, para que no exista ni un solo caso y sobre todo que no hayan fallecimientos. Ojalá que todos lo tomen en cuenta. Vamos a la pausa, regresamos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables. Quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie, por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie.
México es un país con grandes fortalezas. Hoy atravesamos por un momento difícil y es tiempo de demostrar que unidos saldremos adelante. Este reto nos ocupa a todas y todos. Por ello, con la vocación de servir a la nación, en el sector energético trabajamos bajo las medidas emitidas por la Secretaría de Salud. México nos necesita. Seguimos transportando gas, llevando energía a todo el país y produciendo hidrocarburos para garantizar el bienestar de la población. El reto es muy grande y el sector energético mexicano está a la altura para afrontarlo. El abasto de energéticos está asegurado en todo el territorio nacional. Quédate en casa, que de la energía nosotros nos encargamos. Secretaría de Energía. Gobierno de México. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Ante la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama al 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas, para evitar los criaderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por 2 segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte, además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y fíjese que estamos pidiéndole el apoyo a usted que quiera donar sangre o algún familiar que haga pues esa buena obra de poder donar sangre a una jovencita que está requiriendo precisamente para el próximo 3 de agosto, el próximo lunes y martes. Ella será sometida a una cirugía urgente y se requiere tipo AB positivo, así como O positivo. Cualquier informe puede usted proporcionarlo al teléfono 921-25-668-74. Así es que bueno, pues ahí está. Usted puede pedir los requisitos a través de este número telefónico que a continuación nuevamente voy a repetir.
repetir, 921-25-668-74 para que esta jovencita pueda realizarse su cirugía. Bien, por otro lado, le comento que ya tenemos aquí a la mano la actualización de la Secretaría de Salud Federal respecto a el comportamiento de la enfermedad de coronavirus en México. Hay hasta la fecha 46.688 fallecimientos, ese reporte del día de hoy. Hasta el momento México lleva ya 424.637 casos positivos de la enfermedad y hay cerca de 50.833 casos activos, es decir, que se han identificado en los últimos días. También esto es bueno y favorable hablar de la recuperación, que aunque no ha sido de un gran número, no deja de ser importante, sobre todo por aquellas personas que han podido recuperarse. Son cerca de 278.618 casos recuperados. Es el informe que da a conocer la Secretaría de Salud Federal, y recuerde que en Veracruz nos encontramos en un semáforo rojo que el día 4 de agosto concluye precisamente esta etapa. Se va a evaluar en base a la capacidad hospitalaria que tenga el estado de Veracruz y se va a decidir si continuamos en ese semáforo o se reanuda a un semáforo naranja. Pero de acuerdo a los datos que yo tengo hasta el momento, no hay ninguna posibilidad que volvamos al semáforo naranja porque la capacidad hospitalaria es de más del 80%, solamente estamos teniendo un 75%. Esta información la hemos recabado de parte del grupo de médicos y enfermeras de hospitales de nuestra ciudad. Y bien, ya para finalizar, le comentamos que el próximo mes de septiembre-octubre se contempla que para esos meses tendremos un promedio superior a lluvias. Esto con motivo de este fenómeno del Niño y la Niña. Se contempla que sean en la recta final ya de la temporada de ciclones y huracanes, estaremos teniendo lluvias muy fuertes y algunas precipitaciones, principalmente en las cuencas de los ríos. Las autoridades de protección civil hacen un llamado atento a la población a estar muy al pendiente de las condiciones meteorológicas que se presenten, principalmente aquellos pescadores o personas que tienen alguna actividad marítima que realicen precisamente a través de embarcaciones, los pescadores, los lancheros, en fin, quienes hacen sus travesías para evitar que tengan riesgos en alta mar en caso de que tengan pues que se estén ahí al momento registrando o dando la alerta de un fenómeno meteorológico, principalmente tormentas eléctricas y vientos del norte fuerte que estarían presentándose, sin descartar lluvias y chubascos fuertes en parte de lo que pronostica los ciclones tropicales. Esta información pues ha sido proporcionada por José Llanos Arias, el subcoordinador de las autoridades de la Secretaría de Protección Civil, quienes han dado a través de servicios atmosféricos el comportamiento para Veracruz y para el resto de la República con motivo de estos fenómenos, que son fenómenos atípicos, no normales, pero que en esta ocasión se contempla que sean superiores a lo que tradicionalmente el año pasado se registró en Veracruz y en nuestro litoral. Sería tentativamente a finales de septiembre-octubre cuando se estarían presentando estas precipitaciones. Así es que bueno, pues hay que tomar en cuenta esos datos que nos da el Servicio de Protección Civil Federal. Bien, yo agradezco que me haya acompañado a lo largo de esta noche. No ha sido todo, pero sí lo más importante. Recuerde que también tenemos actualizada nuestra información a través de nuestra FAPEN Imagen Política, nuestro Facebook Teresa Rosado y nuestro portal www.imagenipolitica.com. Yo agradezco el favor de su atención y lo invito a que se quede. Dentro de un momento estaremos en la entrevista con, hoy como todos los viernes, estará conmigo Bárbara Céspedes Solís. Ella es del grupo de rescatistas independientes. Hablaremos sobre el rescate de los animalitos, muchas veces abandonados en la vía pública por cuestiones, quizás se enfermaron, ya no lo quisieron atender, es muy costosa la medicina, o simplemente porque no tienen dónde tenerlo en su casa. No se lo pierda, dentro de un momento estaremos en el espacio de la entrevista con. Gracias por el favor de su atención. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Muy buenas noches, cuídese mucho, hasta luego.